Ya niños, estamos de regreso. Ya que regresan. Ok. Bueno niños, ¿tienen alguna duda de este tema que vamos a analizar más adelante, llamado reacción social institucional? Prácticamente nos vamos a referir a esa capacidad de respuesta que tienen nuestras autoridades, nuestras instituciones, para hacer frente a estos fenómenos criminales que tanto nos preocupan a todos, ¿ok? Otro de los puntos que vamos a estudiar dentro de estas corrientes criminológicas justamente son los fines para explicar justamente esta conducta delictiva. Hay que analizar al delincuente desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social. Esto va a ser muy importante. Desde el punto de vista de la criminología, tenemos que entender, nosotros como criminólogos debemos obtener una explicación. Necesitamos llegar al meollo del asunto. Necesitamos encontrar una explicación desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ¿ok? Necesitamos encontrar una explicación por virtud de la cual podamos entender por qué el delincuente cometió el delito. ¿A qué se debió? ¿Por qué el delincuente es delincuente? ¿Por qué una persona mata? ¿Por qué una persona viola? ¿Por qué una persona defrauda? ¿Ok? ¿Por qué una persona despoja? ¿Por qué una persona comete una conducta antisocial? ¿Qué lo impulsó para llevar a cabo esa conducta? Justamente eso. Y además necesitamos entender cuáles son esas medidas, que también las vamos a estudiar a la luz de la criminología, esas medidas necesarias para la prevención de los hechos violentos. Prevención de los hechos violentos. Hay de delitos a delitos. Hay delitos con violencia y hay delitos sin violencia. No todos los delitos se tienen que castigar igual. Y de igual forma, no todos los delitos tendrían que castigarse. ¿Por qué? Porque hay que atender a las causas, hay que atender al origen. A lo mejor alguna persona cometió algún delito porque tiene algún tipo de trastorno mental. Ustedes castigarían igual a una persona que tiene algún trastorno mental, a una persona que cometió un delito en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Qué opinan? Pues no, porque ahora sí que su conducta está siendo de alguna parte involuntaria. Sí, sí. Por ejemplo, y eso es importante, lo vamos a ver más adelante. Una persona que viola. ¿Por qué viola una persona? ¿Se han puesto a pensar eso? A una persona que mata. ¿Por qué razones el homicida mata? ¿Por qué creen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles son esos factores económicos, sociales, culturales que pueden orillar a una persona a matar? ¿Qué opinan? Pues sería odio, ¿no? Pues de matar. Tiene En como un, un resentimiento hacia una persona. ok, en un primer momento puede ser odio, puede ser resentimiento. ¿Qué más? Eh, También puede la ser que les necesidad. causa placer. A ver, eh, no los escuché otra vez. Uno por uno. Alina, creo que tú primero platicaste. Muchas veces los lleva a la necesidad, como lo decía, el factor económico, pues hace que varias personas trabajen en eso, ¿no? Que se vuelvan homicidas por dinero. Ok, factor económico. Creo que creo que Yasmín también me estaba comentando algo. O alguien. ¿Alguien estaba No, comentando? profe, era yo. Brenda, adelante. Puede ser que también que les causa algún tipo de placer al hacer eso. ¿Y eso por qué podría ser? Bueno, en lo que yo he investigado, hay personas en las que han matado y cuentan que pues les da algún tipo de placer. Sí, sí, claro que sí. De pura casualidad, el semestre pasado estudiaron a la clasificación de los delincuentes desde el punto de vista del hombroso. Sí, profesor. A ver, por ejemplo, el delincuente esquizoide.
Estaba el esquizoide que escuchaba voces, tenía delirios. Ok, ¿qué es un criminaloide? ¿Te acuerdas de eso? ¿O no lo vieron? Digo, si no lo vieron, no pasa nada, nada más pregunto. Sí, de hecho me acuerdo que había delincuentes pasionales, el delincuente loco, Loco los... moral, el delincuente loco moral. Por ejemplo, ese, el delincuente loco moral, y ahí me detengo. ¿Qué características puede presentar un delincuente loco o moral? ¿Cómo manifiestan, cómo expresan sus sentimientos los delincuentes locos o morales? ¿O qué tipo de personalidad tienen? ¿Alguien se acuerda? Sí, es corrupto, es corrompido y puede cometer cualquier delito y tiene tendencia a delitos relacionados con el sexo. El delincuente loco moral también es una persona que tiene una personalidad muy marcada. Es una persona que tiene una personalidad muy definida. Tú no sabes si está fingiendo demencia, si está fingiendo locura, o en realidad así es su personalidad, o de veras tiene un trastorno mental. El típico ejemplo de la persona que se suelta carcajadas enfrente de uno y no sabe si de verdad es un, es un momento de locura o lo está fingiendo, pero esas personas se caracterizan por ser inteligentes, más inteligentes que el grosso de la población. Y además son personas que seguramente en su infancia sufrieron algún tipo de trastorno o de abuso. Estas personas tienen tendencia a ejecutar crímenes de índole sexual porque exacerban, vaya, o llevan sus sentimientos al límite. El problema es que cuando quieren cometer este delito sexual o quieren cometer cópula, no pueden, padecen de impotencia, por decir algo. ¿Qué le habrá pasado a ese delincuente loco o moral para que llegue a ese punto, para que su personalidad haya adquirido esa forma o ese matiz? ¿Qué se les ocurre? Lo que se les ocurre, niños, para eso estamos. Este es el tema. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen que haya pasado a esa persona? Pues lo intentaron violar o lo violaron, por eso quiere hacer lo mismo a las demás personas, pero no puede terminar o hacerlo por otro sentimiento que se encuentra en él. Claro. Y fíjese algo muy interesante. Dentro de estas escuelas o corrientes criminológicas, ya se los había platicado, creo, vamos a analizar a Sigmund Freud y el psicoanálisis. Y vamos a analizar desde el punto de vista del inconsciente, del subconsciente y del consciente el delincuente. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero que están en nuestra mente. Y de repente a través de ciertos métodos, de ciertas técnicas, salen a la luz. O de repente tenemos un momento de ira, o tenemos un momento pasional, o algún detonante surge en nuestras vidas, y de repente una persona la pueden ver muy tranquila, muy pacífica, y truena, y detona, y grita, y agrede el típico ejemplo de los muchachos, de los estudiantes norteamericanos que todos hemos escuchado, están tranquilitos en su aula de clases, el típico muchacho que no hable, que está muy tranquilo, y de repente saca las armas y asesina a los maestros y a los estudiantes. ¿Qué creen que haya pasado en la vida de ese muchacho para llegar a ese punto? Eso es justamente lo que tenemos que analizar. Porque tenemos, para tomar soluciones, para proponer soluciones, tenemos que conocer primero la causa del problema. Y ustedes como criminólogos tienen que aprender a diagnosticar. Por eso es tan importante que sepan definir el perfil de un delincuente, de los trastornos. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué es un trastorno obsesivo compulsivo? De las personas que compran mucho, ¿no? O sea, grandes cantidades. Así se puede manifestar. Sí, claro, pero ¿en qué consiste? Pues como su nombre lo dice, ¿no? Te obsesionas por algo y te vuelves compulsivo a hacerlo. O sea, muchas personas se enferman, como ya lo mencionaba mi compañero, lo manifiestan en compras, otros en limpieza, otros incluso quieren ser perfectos, ¿no? Fíjense, y dicen también los criminólogos que todos tenemos trastornos. Cuidado con esto, porque todos podemos ser delincuentes en potencia.
¿A alguien le ha pasado, que es el clásico ejemplo, que llega la noche y se quieren acostar en sus camitas, ya terminó un día muy pesado, no sé quién viva solo o quién viva con pareja, como sea, pero de repente se acuestan y se empiezan a acordar que no cerraron las llaves del gas o que no cerraron bien la puerta de la calle y empiezan a pensar toda la noche, híjole, habré cerrado la llave del gas, habré cerrado la puerta de la calle y toda la noche están pensando en si cerraron bien la puerta de la calle. Eso es un trastorno obsesivo, un pensamiento que ustedes llevan al límite, sin control, no tienen autocontrol. La diferencia entre la obsesión y la compulsión es que en la compulsión, el compulsivo sí llega a cometer conductas. Por ejemplo, el obsesivo solo se la pasa toda la noche pensando si cerró o no la llave del gas. Pero el obsesivo compulsivo se queda pensando si cerró la llave del gas. Y se para y cierra la llave. Y vuelve a la cama y, híjole, no sé si la cerré bien. Y se vuelve a parar y cierra la llave del gas o del agua o de la puerta. Y se vuelve a acostar y otra vez. Esa es una persona obsesiva compulsiva. Y eso puede detonar en una conducta que pudiera ser agresiva o no, que pudiera ser violenta o no. Ustedes, si se les para enfrente una persona obsesiva compulsiva, ¿serían capaz de identificarla? No. Si ustedes de Tal vez repente, sí, tal ¿no? vez sí, Porque, exacto, bueno, como que siento que tienen, o más bien lo que hemos visto, o por lo poco que sabemos, pues tienen hasta su forma de mirar diferente, su comportamiento, sus movimientos físicos son distintos a las demás personas. están fuera de sí. Si ustedes, por ejemplo, llegan a una entrevista de trabajo y el empleador o el entrevistador tiene las hojas a 90 grados y todos los documentos puestos y tiene los zapatos boleados y tiene a lo mejor un arreglo impecable. ¿No han visto una película que se llama Psicópata Americano? ¿Alguno la ha visto? No, no, no la hemos visto. Bueno, de hecho ese ejercicio, que sí tiene que ver mucho con la materia, lo vamos a dejar más adelante. Vamos a ver esa peliculita. Sale este señor Christian Bale, el que hizo las películas de Batman. A ti, Luis, que te gusta ese guasón. Sale Christian Bale y él hace de psicópata. Hay que analizar ese perfil. En algún momento lo haremos porque el perfil del psicópata es otra cosa totalmente distinta. Vamos a analizar, de hecho, y es materia del curso, analizar todos y cada uno de los rasgos de la psicopatía. El chiste es que al final del curso ustedes pueden determinar si tienen enfrente a un psicópata o un esquizofrénico o a un sociópata, todo ese tipo de perfiles, porque entonces ustedes van a poder entender de dónde viene el problema y van a tener un cúmulo de herramientas para poderlo solucionar. A lo mejor van a poder optar por alguna solución desde el punto de vista clínico. Un esquizofrénico, si ustedes de repente están trabajando y ven fuego en su escritorio, o de repente entra a su recámara una persona y en vez de ver una persona ven a una araña gigante o a un reptil, cuidado, porque eso es esquizofrenia. Y bueno, a lo mejor una persona mata a la araña y resulta que no era una araña, que era su papá. ¿Esa persona se le tendría que castigar igual que el resto de los delincuentes? ¿Qué opinan? No, profe, Yo creo que no. que no. Claro que Pero de sí. hecho eso lo ocupan como, bueno, he visto algunos, o he leído algunas notas donde tratan como de, por decir, un delincuente que sí realmente lo hizo con propia voluntad y estaba consciente de sus actos, y tratan de hacerlo pasar como si tuviera algún trastorno o sufriera de alguna enfermedad mental. ¿Y qué crees, mi querido Pepe? Para eso están estudiando ustedes aquí. Para que eso no pase. Porque entonces tú como criminólogo a lo mejor vas a poder emitir un dictamen y emitir con base en un estudio fundamentado que esta persona puede tener tendencias a simular ciertas conductas. ¿Y qué tendrías que hacer? Tendrías que proponer un estudio, a lo mejor desde el punto de vista psiquiátrico, para determinar si efectivamente esa persona tiene o no ese perfil y esos síntomas. Y entonces ahí vas a poder apoyar en el campo de la criminología. Eso es justamente lo que hay que entender aquí. Hay que entender las causas. Ahí entra el psicoanálisis, sí, es una herramienta que de hecho muy importante. Vamos a
A ver, aquí desde el punto de vista de Sigmund Freud, es una de las teorías que tenemos que analizar. No es lo mismo psicología que psiquiatría. ¿Alguien conoce de casualidad la diferencia entre la psicología y la psiquiatría? Que en la psiquiatría ya se utiliza medicamento y en la psicología no. ¿Y por qué? Sí, pero ¿por qué? Porque son trastornos como más avanzados, ¿no? Más fuertes, digámoslo así. La psiquiatría estudia trastornos mentales, enfermedades mentales, y por ende un psiquiatra debe de tener conocimientos médicos, y por ende un psiquiatra puede diagnosticar y puede recetar medicinas. El psicólogo no, porque el psicólogo lo que va a ayudar a comprender es la conducta de la persona. Cuando vamos con un psicólogo no es que necesariamente estemos enfermos y no es que necesariamente tengamos un trastorno mortal, simplemente queremos entender las razones. Y por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, hay varias teorías y varias doctrinas y varias herramientas. Tenemos al estructuralismo, tenemos al conductualismo, tenemos a las gestalts, tenemos al psicoanálisis freudiano, por supuesto. Nos va a ayudar a entender qué pasa en la mente. Si nosotros queremos entender cómo funciona la mente de un delincuente o de una persona, no necesariamente de un delincuente, acudimos al psicólogo. Cuando ustedes no saben qué funciona en su mente, qué pasa en su mente, quieren comprender qué es lo que sucede en su vida, mentalmente hablando, acuden con un psicólogo. Cuando ustedes tienen un trastorno mental, entonces ahí sí, es momento de ir con un psiquiatra. Un trastorno de ansiedad que necesita ser medicado, pues por supuesto que es necesario que sea atendido por parte de un psiquiatra. Y no es que sea un trastorno severo. A ver, perdón, Alejandro. Y yo voy con un psiquiatra, pero porque tengo depresión y ansiedad, Claro, pero iban con un psicólogo. claro, y el Y psicólogo es el que te da la puerta. Exacto. Así es. Y lo medicas y no es que seamos locos de azar, ni es que tengamos algún trastorno tan fuerte, pero el chiste es que ustedes pueden identificar todo ese tipo de situaciones. Hay que entender qué pasa en la mente del delincuente. ¿Ok? Bueno, criminología. Etimológicamente hablando, no sé si esto se los comenté. Etimología. La palabra criminología viene de dos palabras griegas. Hablamos de criminis, que en griego significa delito, o significa crimen, y logos. Logos significa estudio en griego también, significa estudio, ciencia o tratado. De tal manera que la criminología va a ser la ciencia, estudio o tratado del delito o del crimen. Eso significa criminología. De ahí viene la palabra criminología. Del griego criminis, que significa delito, que significa crimen, y del griego logos, que significa ciencia, estudio o tratado. Entonces la criminología es la ciencia, estudio o tratado del crimen o del delito. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿O está claro? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Claro que sí. La palabra criminología, viene de dos palabras griegas. Cuando nosotros tratamos de entender el sentido de las palabras, cuando tratamos de comprender qué significa una palabra, acudimos a las etimologías, que es el origen de las palabras. Esta palabra, en especial, la palabra criminología, proviene de dos palabras griegas. La primera palabra es criminis. Criminis en griego significa delito o crimen. Y logos significa ciencia, estudio o tratado. Si ustedes hacen el ejercicio mental, ¿qué significará entonces criminología? Desde el punto de vista de su etimología, significa la ciencia, estudio o tratado de los delitos y de los crímenes. ¿Sí está claro? Maestra, Sí, logos, ¿qué dijo que significa, perdón? Lo noté en el chat, pero luego significa ciencia, estudio o tratado. Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Ok. Nada más para explicarles de dónde viene esta palabrita que para todos tiene que ser explicada. ¿Okay? Entonces, la criminología va a tratar de explicar el por qué el delincuente comete un delito también, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar,
Y si vamos a analizar al delincuente en conjunto, tenemos que analizar su entorno, tenemos que analizarlo desde el punto de vista familiar. ¿Quién es su familia? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿A qué se dedican? ¿Se pelean? ¿Es una familia sana, disfuncional? ¿Qué entendemos por sano? ¿Quién es su hermano? ¿A qué se dedican sus amigos? ¿Estudia? ¿No estudia? ¿Cuál es su grado máximo de estudios? ¿Tiene una posición económicamente acomodada o no? ¿Tiene algún tipo de religión? ¿Profesa algún tipo de religión? Todos esos factores culturales, étnicos, religiosos, sociales, tienen que ser analizados para que podamos comprender perfectamente por qué el criminal comete esas conductas. Ahora bien, no sé si ustedes estudiaron esto, debieron haberlo hecho. En Introducción al Estudio del Derecho, debieron haber estudiado que una fuente del derecho es de donde surge, de donde emana, de donde crece, de donde nace el derecho. ¿Okay? Y hay fuentes formales que son prácticamente las más importantes en el mundo del derecho, y hay una fuente que se llama doctrina. ¿Alguien se acuerda qué es la doctrina? ¿Lo vieron? ¿Recuerdan qué es la doctrina? Sí, profesor. Uh-huh. ¿Qué es la doctrina? Es aquello que no se puede contradecir, aquello que ya está, digamos, ya está estipulado, tiene que ser así. No necesariamente. Vamos a entender la doctrina como ese conjunto de conocimientos, como ese conjunto de ideas, de estudios, de postulados que llevan a cabo los estudiosos del derecho. ¿Qué libro estudiaron en introducción? Por dar un ejemplo simple. Uh-huh. O en criminología. ¿Les dieron algún libro? Algunos de los Nos libros. compartieron el de García Maínez. Claro, García Maínez por excelencia es un doctrinario. Eduardo García Maínez es un doctrinario, es un conocedor, es un experto, es un jurisconsulto en la ciencia del derecho. Él hizo un estudio, dedicó toda su vida a estudiar esa ciencia del derecho. Todos esos conocimientos que Eduardo García Maínez concluyó, los escribe en un libro para que los estudiantes en derecho pudiéramos estudiar cuáles son sus ideas y pudiéramos comprender los temas que a todos se nos dificultan tanto. Cuando ustedes estudiaron Introducción al Estudio del Derecho y leyeron García Maínez, se dieron cuenta que el lenguaje que maneja es rebuscado, complicado, pero créanme que es más complicada la ley, porque luego la ley tiene palabras que no entendemos, acepciones que no entendemos, pues para eso tenemos que acudir a un libro hecho por un doctrinario, por un estudioso del derecho. Pero ¿qué creen? Hay muchos doctrinarios. Así como existe Eduardo García Maínez, también está Miguel Villoro Toranzo, y también está Peniche Bolio, y hay muchos. Entonces, cada uno va a tener su punto de vista. Cada uno hizo un estudio pormenorizado de su ciencia, de su materia. Y no es que sean irrefutables, son respetados y son fuentes formales porque esos conocimientos son reconocidos en el campo del derecho. Pero a lo mejor Peniche Bolio contradice lo que dice, no sé, lo que dice el propio García Maínez. Villoro Toranzo contradice lo que dice también el propio García Maínez. Ellos tienen sus puntos de vista. Entonces, cuando hablamos de la doctrina, nos referimos a un campo teórico, nos referimos a un campo de investigación, a un campo científico, que es justamente a donde quiero llegar. La criminología va a tener en esencia un matiz o un enfoque científico, un enfoque doctrinal, porque la criminología está hecha, está estructurada, está cimentada con base en una serie de pensadores. Ustedes lo van a ver. Vamos a ver, lo voy a tratar de hacer muy digerible, porque también es un mundo, no se trata de saturarlos, pero lo van a ver, hay un cúmulo y una infinidad de autores que hay que referir. Entonces, cada uno tiene su punto de vista y cada uno dice una cosa y el otro dice una situación diferente. Lo cierto es que ustedes como criminólogos, como expertos en esta ciencia, van a tener que conocer por lo menos a los básicos. Van a tener que conocer quién es César de Bonesana, el Marqués de Beccaria, quién es César Lombroso, quién es Enrico Ferri, quién es Francesco Carrara. Todo eso ustedes lo van a tener que conocer porque son herramientas que el día de mañana les van a servir a ustedes para exponer un punto de vista. Y todos los criminólogos, obviamente, van a remontar sus ideas al momento histórico que vivieron. No es lo mismo hablar de la criminología de César Lombroso que hablar de la criminología de Guael Jical o de Luis Rodríguez Manzanera. Hay muchos años de diferencia. Por ahí creo que Ale, tú me habías dicho que
Rodríguez Manzanera, criminólogo de hace siglos, no creo que haya vivido tanto, porque todavía está vivo, pero sí remonta muchas teorías y muchos pensadores de justamente del pasado. Y eso sí fue muy acertado. Rodríguez Manzanera retoma los clásicos, porque además hay tres escuelas, no sé si ustedes lo vieron el semestre pasado, hay tres escuelas básicas del derecho penal, que es la escuela clásica, la escuela positivista, la escuela ecléctica, que refiere cada una de ellas a diferentes representantes. ¿Qué opinaban los clásicos de la pena? ¿Qué opinaban los positivistas de la pena? ¿Qué opinaban los eclécticos? Ecléctico significa una doctrina que fusiona lo mejor de todas las escuelas. Cuando ustedes escuchan la palabra ecléctico, quiere decir que estamos juntando lo mejor de todas las cosas. La escuela ecléctica es una fusión entre la escuela positivista y la escuela clásica. Y bueno, hay autores. Eso lo veremos más adelante. Se los estoy comentando porque a lo mejor César Lombroso decía que la mujer delincuente pues refería a la mujer como un ser humano devoto, como un ser humano suprimido a lo mejor por ideas de los hombres, hasta cierto punto abusada en cuanto a su misión, tenía que estar supeditada a las ideas del hombre y entonces refería, por ejemplo, a una mujer criminal que detonaba frente a ciertas conductas porque estaba a lo mejor hastiada de ver cómo se desarrollaban ciertos abusos por parte de la figura masculina, etcétera. Hoy por hoy no podemos entender a los crímenes cometidos por mujeres de la misma manera. Por supuesto que esas ideas, valiendo la redundancia, son anacrónicas. ¿Y por qué son anacrónicas? Anacrónico significa fuera de tiempo, precisamente por ello, porque estamos en un momento histórico diferente. Hoy estamos frente a una crisis, por ejemplo, en materia de feminicidio desmedida. ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre un homicidio y un feminicidio? Pues el homicidio es para cualquier persona, el feminicidio pues lo clasificaron así porque es un delito o es el asesinato hacia una mujer, ya sea niña o de cualquier edad, pero que sea del sexo femenino. Te voy a platicar algo, mi querida Lina. Dice el Código Penal que el homicidio comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. No especifica si es hombre o mujer. El que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio. Entonces, ¿qué diferencia habrá tan sutil entre el homicidio y el feminicidio? Efectivamente, el feminicidio refiere crímenes de homicidio, de asesinato contra mujeres. ¿Pero por qué? ¿Qué diferencia tendrá con el homicidio? ¿Qué hace un feminicidio ser feminicidio y no un simple homicidio? Porque también puede haber homicidios a mujeres sin ser feminicidios. ¿Qué se caracteriza? ¿Qué diferencia habrá? Si es violencia familiar, sexual, sí, no, o sea, pues tiene que haber una cierta característica para, como dice, se clasifique como feminicidio. Tiene que ser, pues sí, creo que sí es eso, por violencia familiar o violencia sexual. Ok, vamos a empezar a familiarizarnos con otro lenguaje. Cuando yo les digo tipo penal, que es una palabra que van a escuchar mucho, ¿qué es un tipo penal? Un tipo penal es una conducta descrita en una ley penal, una conducta descrita en un código penal o en una ley penal considerada como delito. Por ejemplo, si yo les digo cuál es el tipo penal de homicidio, lo único que les estoy preguntando es cuál es el delito de homicidio, cuál es la conducta que el Código Penal describe como homicidio. Eso es un tipo penal. Entonces, no se saquen de onda si les pregunto cuál es el tipo penal, que es lo mismo. El tipo penal de homicidio, reiteramos, se comete cuando una persona priva de la vida a otra. El tipo penal de feminicidio, para empezar, no es un agravante, por ahí como me comentaba Pepe, no es un agravante, es un nuevo tipo penal, es un nuevo delito, es un delito diferente al homicidio, que además está previsto no en los códigos penales de los estados, está previsto en el Código Penal Federal. Cuando una persona priva a una mujer por razón de su género, ojo, por razón de su género, que el motivo preliminar y preponderante para privarla de la vida sea la razón de su género, comete el delito de feminicidio. ¿Y qué entendemos por razón de su género? Podemos entender muchas cosas.
Por ejemplo, se habla hasta de actos de necrofilia con las mujeres. Claro que hablamos de fines sexuales, por supuesto. Si una mujer es asesinada con una intención sexual porque es mujer, podemos hablar de feminicidio, etcétera. Entonces, cada conducta considerada como delito tiene una descripción específicamente diseñada en las leyes penales. En penal no podemos improvisar ni podemos suplantar criterios, ni podemos interpretar. Tiene que ser estrictamente como lo dice la ley. Si nosotros queremos, vamos a hacer el ejercicio como juzgadores, si queremos explicarle a través de una sentencia al delincuente por qué está siendo condenado, tenemos que desarrollar, tenemos que desmenuzar, explicar específicamente por qué su conducta se adecua específicamente con aquella que está descrita en el Código Penal, entre otras cosas. Es importante esto. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Todo está claro, niños? Sí, maestro. Bueno, ¿quién fue el primero en acuñar o en utilizar la palabra criminología? Un señor que se llamaba Pablo Topinard. Se los voy a anotar en el chat. Pablo Topinard, y seguramente lo voy a preguntar, Pablo Topinard fue el primero en utilizar el término criminología. Criminología. Y muchos de estos conceptos, obviamente, fueron retomados por algunos autores como César Lombroso y por Rafael Garófalo. Pero como él escribió una obra justamente que se llamó Criminología, y él, me estoy refiriendo a Pablo Topinard, se le atribuye que él fue el primero en utilizar la palabra criminología. Pablo Topinard, en el año de 1885, decía que la criminología es la ciencia del delito. Está muy superado este concepto porque la criminología es más que eso. La criminología no nada más habla de delitos, ni siquiera el derecho penal. No podemos circunscribir la criminología solamente para hablar de delitos. Pero bueno, en ese momento Pablo Topinard opinaba que la criminología es la ciencia del delito. ¿Ok? ¿Sí está claro esto que les estoy comentando? Sí, profe. Hay otro autor que se llamaba Quintiliano Saldaña, que también les estoy escribiendo en el chat. Quintiliano Saldaña. Quintiliano Saldaña. Y este señor, en el año de 1929, nos comentaba que la criminología, nos explicaba que la criminología es la ciencia del crimen. ¿Qué es la ciencia del crimen? Ciencia del crimen, o la ciencia del crimen, o el estudio científico de la criminalidad, o el estudio científico de la criminalidad. Eso decía Quintiliano Saldaña en el año de 1929. Decía que la criminología es la ciencia del crimen o el estudio científico de la criminalidad. ¿Ok? Me va a interesar mucho que para la siguiente sesión, muchachos, para que nos pongamos al corriente, quiero que investiguen un tema. Lo voy a subir a Classroom, me interesa. Obviamente lo hacen a mano, no pasa nada. Pero me interesa más que lo sepan, porque lo voy a preguntar la siguiente sesión. Son temas que sé que no les enseñaron, por lo que he escuchado, y me interesa que retomen. Obviamente serán preguntas de examen. Me interesa que estudien un tema que se llama evolución de las ideas penales. Evolución de las ideas penales. Y aquí hay 5 fases o 5 periodos históricos. Los 5 periodos históricos son venganza privada. ¿Vieron esto o no lo vieron? No, profesor, eso no lo vimos. Ok, qué bueno, entonces por eso lo dejamos. Venganza privada, venganza divina, venganza pública, periodo humanitario y periodo científico.
van a investigar por un lado esto y por otro lado necesito que investiguen las escuelas penales. Las escuelas penales, como os refería, son 3 escuelas. La escuela, todo lo estoy anotando, ¿eh? La escuela clásica, la escuela positivista y la escuela ecléctica. De las escuelas necesito que me platiquen quiénes son los principales exponentes, qué estudiaban, cómo estudiaban a la pena, cómo concebían el delito. Vamos a seguir hablando de esto en la siguiente sesión. Son 2 temas distintos, ¿eh? El tema de la evolución de las ideas penales, que habla de las venganzas, venganza privada, divina, pública, humanitario, científico. Y las escuelas penales, que son 3 escuelas, clásica, positivista y ecléctica. Eso necesito que lo investiguen, lo subiré en la semana al Classroom para que puedan hacer su ejercicio. Y naturalmente va a ser pregunta de examen. Lo vamos a ver en clase. Es algo que ya debieron haber visto, pero entiendo que no lo han visto, no se preocupen. Lo vamos a platicar. Porque si es un periodo histórico y un bagaje que tienen que conocer para saber de qué vamos a hablar a continuación. El libro donde ustedes pueden localizar esto es de, justamente ya se los había platicado, se llama Lineamientos Elementales de Derecho Penal. Es de Porrúa, es un autor que se llama Fernando Castellanos Tena. Ahí lo pueden investigar. ¿Ok? Bueno, niños, ¿tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy? No, maestro. Ok. Pues si tienen alguna duda en la semana o cualquier situación se suscita, saben que está el chat, saben que estoy a sus órdenes. Estoy en la siguiente clase, que ya vieron que sí preguntamos. Ahora sí vamos a preguntar todo esto que vimos hoy. Y si no tienen otra cosa más que decir, nos vemos la siguiente clase. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, tengo una duda, Sí. pero es así una duda así como, bueno, la semana pasada yo no entré a su clase porque tuve un pequeño problema con los policías. Ajá. Y yo iba con mis amigos en su carro y nos detuvieron así. Ahí vamos, ahí por Reforma. Ya nos detuvieron y nos dijeron que iban a hacer una revisión, ¿no? Y dije, pues está bien, ¿no? Pero ya era noche, ya eran como las 2, 3 de la madrugada. Ajá. Y a uno de mis amigos le encontraron una credencial falsa, de esas que dicen que son de Guerrero. Y nos estaban diciendo que lo iban a llevar a una fiscalía especializada para checar que por qué tenía eso o por qué lo había sacado. Bueno, Y para decía, empezar, si te van a hacer una orden de esa naturaleza, sí, la autoridad que te vaya a hacer este tipo de actos de molestia, consúltate el 14 y el 16 constitucionales, tiene que ser a través de una orden emitida por la autoridad competente, que vengan los artículos adecuados, dirigido a tu persona, tiene que establecer los alcances de esa revisión, que es lo que luego no podemos entender. A ver, esta visita tendrá por objeto esto, y esto, y esto, y esto. Cualquier cosa en lo que no se haga en el oficio, no lo podrán hacer las autoridades. Y si no, pues tú puedes plantear desde ese momento un amparo, porque están violando derechos fundamentales en contra de la persona que sea, independientemente de que tenga la credencial o no. Bueno, pues yo puedo tener una calcomanía, no es ilícito tener una calcomanía, como sea, ¿no? Entonces, habrá que ver cuáles son los alcances de la autoridad, porque claramente no tenían facultad para hacer ese tipo de actos de molestia, ¿no? Para eso hay mecanismos. No sé si lo llevaron a la fiscalía o no y en qué paró la situación. no, pues ve que estaba comentando en la clase que sobre la corrupción y eso, pues tanto show que hicieron para pedirnos 300 pesos. Era eso, claro. Sí. Aquí yo te lo comento, la próxima vez que suceda algo así, que esperamos que no pase, pues tú tienes, y todos tenemos derechos fundamentales previstos en la Constitución, revisen el 14 y el 16 constitucional, que son justamente los requisitos que deben de cumplir las autoridades
para ejecutar visitas de verificación o actos de molestia. Además, es una institución que depende totalmente de la Administración de Justicia, del Poder Ejecutivo. Puedes checar también la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que ahí vienen justo los requisitos para hacer cualquier visita de verificación. Con alguno que no se cumpla, y si están violando alguna garantía individual o algún derecho humano, es suficiente para que tú puedas plantear un amparo. Obviamente, pues bueno, paró aquí desafortunadamente esta incidencia, pero si fuera una situación, si vuelve a ocurrir esto o tiene una situación más grave, pues la herramienta correcta y es el amparo. El problema son los tiempos, entonces hay que saber hablar ahí con la gente y demás. Pero la herramienta jurídica aquí es el amparo, ¿ok? Ok, sí, porque nos, nos detuvieron, ya vieron que no teníamos nada porque nos dijeron que sin a qué nos dedicábamos, ¿no? Y ya dijimos que éramos comerciantes. Y es muy común, tengan cuidado con esto, sobre todo en las épocas, digo, y la verdad es que tampoco tendrían por qué haberlos detenido sin que les enseñara su orden. Y bueno, si se ponen en un tanto así y si hacen valer derechos, luego puede resultar contradictorio porque los llevan y les pegan y esto es todo un tema. Entonces, traten de ser cuidadosos con eso y traten de no exponerse tampoco tan tarde porque son especialistas en hacer eso. Pero ahí lo correcto es ir con la autoridad. Si ellos no tienen pues prácticamente esta facultad ni el documento que los faculta para hacer ello, pues por supuesto que hay que acudir a la autoridad, ¿no? No, ya, sí, porque si nos estaban como que mareando, decimos tan así ya muchas cosas. Y ya es mi amigo que le encontraron la credencial, le dijo, pues ya dime cuánto quieres ya. Porque sí, ya llevamos media hora, 40 minutos ahí parados en Reforma, que nos habían ahorillado. No, qué Y pues ya era barbaridad. tarde, ya. Aparte ya Justamente era estos tarde. son los temas que platicamos aquí. ¿Qué tiene Ujú. que pasar aquí en México para que eso no vuelva a ocurrir? Qué pena eso, pero bueno, digo, que sepas que es lo más importante, que tú también tienes mecanismos de solución de conflictos, tienes herramientas y también hay fiscalías que conocen delitos contra servidores públicos y a los policías en especial les levantan un procedimiento administrativo, los destituyen y además también les hacen por ahí algunas detenciones, sí los sancionan. Entonces hay que hacerlo. Bajan una aplicación que se llama Mi Policía, creo que así se llama la aplicación. Pidan el número de placa y ahí se van a dar cuenta si el oficial es anticipado o no. Otra sugerencia que se hace es que traigan una cámara de video en el automóvil. Ok, Ujú. ya, sí, maestro, porque sí, ahorita con lo que estaba comentando sobre la clase, pues sí, también me acordé de eso que me había pasado hace una semana. No, pues ni hablar. Lamento mucho eso y bueno, pues cualquier cosa, mi estimado Luis. Aquí estamos para que lo conozcas. ¿Ok? Vale, maestro, muchas gracias. Que estés muy bien, Luis. Nos vemos. Pues igualmente.